Quedaban algunas cositas por decir del periodo sensoriomotor y del preoperacional. Como habíamos quedado, les voy a subir esta clase entonces. Entonces miremos cuáles son las cosas básicas acerca de estos dos periodos, ¿ya? Debemos mirar, y es súper importante que sepamos que el pensamiento infantil tiene 3 características específicas. Primero, está centrado en el organismo de cada niño, también implica el manejo de objetos y por último, se realiza en base al descubrimiento de nuevos elementos que generan interés y satisfacción en el infante. En cuanto a que está centrada en el organismo, pues es obvio y ustedes saben muy bien acerca de que el neurodesarrollo es el que nos permite ir alcanzando de a poquito los logros de las diferentes edades, ¿verdad? Mientras más maduro sea el sistema nervioso, pues entonces nuestros niños van a ir alcanzando esos logros específicamente. El logro más importante del estadio sensoriomotor es la permanencia del objeto, que sepamos que, aunque no lo podamos ver, existe y todavía está ahí. Aprender a entender los niños que los objetos continúan existiendo, aunque él no los pueda ver, no los pueda tocar o no los pueda escuchar en ese momento específico, ¿ya? Estas son las subetapas del estadio sensoriomotor. La primera, reflejos, después reacciones circulares primarias, secundarias, coordinación de esquemas secundarios, reacciones circulares terciarias y por último, pues principios del pensamiento. Los reflejos de los 0 a 1 meses, de los 0 a los 3, dependiendo qué tipo de reflejo sea. ¿Qué son? Pues son acciones o movimientos involuntarios, son espontáneos. Estos son parte ya del bagaje previo que tenemos, no son por aprendizaje. Con estos, como decíamos en clase alguna vez, venimos de fábrica con este tipo de comportamientos y de respuestas. Algunos de estos reflejos, el de búsqueda o psiqueo, por ejemplo, se produce cuando tocamos la boquita del bebé, acariciamos la comisura de los labios, él va a girar su cabecita, va a abrir su boca para seguir y buscar la dirección de la caricia. Esto ayuda al bebé a encontrar el pecho materno, el biberón, y así de esta manera poder alimentarse. Este reflejo dura alrededor de 4 meses. Después de eso, no es que el bebé deja de amamantarse o deja de comer mediante también la succión, solamente que después deja de ser reflejo, ya es una conducta adquirida, ¿listo? Ya es una conducta aprendida, fruto del aprendizaje. El reflejo de succión contribuye obviamente para que nuestro bebé pueda alimentarse en lo posterior. Comienza alrededor de las 32 semanas de vida intrauterina y va perfeccionando hacia la semana 36 del embarazo. Y ahí incluso en los ecos podemos mirar cómo los bebés están chupándose incluso el dedo pulgar del pie y es el reflejo de succión que va apareciendo. El demoro sobresalto se produce cuando un bebé se sobresalta, cuando escucha un sonido fuerte, algo estrepitoso que lo asusta. Incluso él puede sobresaltarse con su propio llanto y así puede también generar este reflejo. ¿Cómo es? Pues echa su cabecita hacia atrás, abre los brazos, abre las piernas, llora y después vuelve a colocar los brazos y las piernas en la posición original al centro. El reflejo tónico de cuello suele ser también llamado posición de esgrima y ahí tienen la foto, parece un deportista de esgrima. Cuando gira la cabeza hacia un lado, el brazo de ese lado se estira y el otro se dobla a la altura del codo. Dura aproximadamente entre 5 y 7 meses. El de Babinski, el reflejo es normal hasta aproximadamente los 2 años de edad. Vemos que cada uno de nuestros reflejos tiene un periodo establecido de existencia. Cuando acariciamos firmemente la planta del pie, el dedito gordo se dobla hacia la parte superior del pie y los otros dedos se despliegan en abanico. El de la marcha automática pues dura aproximadamente unos 2 meses y el pediatra toma al niño por las axilas, lo sostiene erguido sobre una superficie plana, sólida, entonces él va a ir dando algunos pasitos, es un reflejo. ¿Qué pasa si no desaparecen los actos reflejos? ¿Qué pasa si no desaparecen estos innatos? Pues algunos deben convertirse en conductas adquiridas, en conductas aprendidas, y si no desaparecen, pues nosotros tendríamos incluso ya la sospecha de que algo puede estar pasando con el sistema nervioso infantil, ¿listo? Entonces deberíamos saber más o menos cuándo deben aparecer y cuándo deben desaparecer. Después de los reflejos viene el subestadio de reacciones circulares primarias, entre
primero y los 4 meses. ¿Por qué se llaman reacciones circulares primarias? La una se llama reacciones circulares porque nuestro niño repite las mismas reacciones varias veces, como si las estuviera practicando. Y se llaman primarias porque tienen énfasis en la propia actividad, no en la actividad que tenga con los objetos ni de cómo reaccionen los objetos. Solamente está centrada en la propia actividad individual. Características, pues es una autoestimulación. Él mueve sus manitos, mueve sus pies, se lleva sus dedos a la boca. Son actos involuntarios. Se busca la manera de generar una tranquilidad, una empatía en el pequeño, y continúa siendo un individuo siempre reactivo, más que interactor con el medio ambiente. La característica principal de esta etapa es la tendencia de los niños a tropezar con nuevas experiencias a través de sus propias acciones, con su propio cuerpo, y después a repetir esas acciones continuamente. Utilizan su propia actividad como estimulación y no los efectos que causan las actividades sobre los objetos con los cuales interactúan. Podemos tener ahí un modular hermoso con el que él esté interactuando. Sin embargo, en esta etapa específicamente de 0 a 4 meses, ellos no están atentos a lo que pase con los objetos del entorno, sino más bien están más pendientes de su propia actividad. Ellos miran, oyen, inspeccionan, agarran las cosas. Todavía aquí, en el de reacciones circulares primarias, no existe el logro final del periodo. Todavía no tenemos la permanencia del objeto. Piaget observaba que en este segundo estadio, cuando él descubrió un objeto que estaba jugando el infante, y esto no buscó el objeto desaparecido. Por lo tanto, tenemos experimentalmente el resultado de que pues él no está buscando y por lo tanto no tiene logro de permanencia del objeto. En esta etapa el principio que mejor describe es el concepto de fuera de la vista, fuera de la existencia. Si no lo miro, no existe. El objeto existe en la mente del niño solamente mientras el niño tiene un contacto sensorial motor, mientras puedo escucharlo, mientras puedo oírlo, mientras puedo tocarlo. En el de reacciones circulares secundarias de los 4 a los 10 meses, pues recae ya las acciones circulares repetidas sobre los objetos del medio, pero con un escaso margen de acomodación y desestimación de todo obstáculo a la asimilación. ¿Qué pasa aquí? Pues recordemos que la asimilación era que el organismo adopta las sustancias tomadas del medio ambiente y las adapta a sus propias estructuras mentales. Ese proceso era mediante el cual nosotros teníamos nueva información y la moldábamos a los esquemas que existían previamente. La acomodación era la modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. Con este vamos ajustando las condiciones externas y modificando nuestros esquemas para acomodarnos a esa nueva información que existe. ¿Qué pasa aquí? En esta subetapa buscamos demostrar la capacidad que tienen los niños para realizar movimientos que resulten placenteros e interesantes. Y aquí ya vamos siempre con los objetos. Entonces, por ejemplo, mover la cuna, algún artefacto que les produzca satisfacción, así como agitar el sonajero, todas esas cosas a ellos les va a causar alegría y les va a generar placer. ¿Listo? En este subestadio cognitivo se presenta una transición de coordinación entre la visión y la aprehensión, y es cuando el niño empieza a manipular las cosas en el espacio y comienza a acercarse al umbral de la inteligencia. Tenemos un invitado nuevo, por así decirlo, y es la aparición de la imitación. Ya el bebé imita conductas siempre que esté presente un modelo y siempre que esas conductas hayan estado en su repertorio previamente. Obviamente todavía no podemos hacer esto de la permanencia del objeto, pero él logra anticipar futuras posiciones y movimientos de los objetos cuando ya ha tenido estas conductas antes. Y pues a menos de que la acción sea muy difícil, el bebé procurará intentar una acción de manera repetitiva, intentar volver a tomar un objeto que tenía agarrado, etc. Se presenta la reacción circular diferida, estando en ejecución con una reacción circular primaria que es interrumpida por la presencia de otra acción. Este bebé logrará retomar esa acción circular primaria previa una vez haya finalizado esa interrupción.
Entonces él estaba haciendo una reacción circular, viene de pronto una interrupción materna o de cualquier ruido del entorno, y cuando ha terminado esa interrupción, entonces él puede volver a retomar esa reacción circular, y eso se llama reacción circular diferida. Vuelvo a algo que estaba haciendo antes de ser interrumpido. Busca el objeto que desaparece parcialmente de su vista, pero no lo busca si desaparece por completo. En la coordinación de esquemas secundarios de los 10 a los 12 meses, pues aquí ya tiene síntomas y habilidades que no había presentado, ya es más hábil, presenta conocimientos de que hay objetos que pueden ser tocados, pueden ser movidos del lugar. Por ejemplo, el niño, si agita sus sonajeros, si solo lo encuentra, puede detectar dónde está y mover lo que está hasta encontrar ese sonajero. Se evidencia ya una inteligencia práctica, donde existe una intencionalidad clara, existe un objetivo para qué está haciendo esto, acciona ya con una meta establecida, establece un esquema final que le permite finalmente alcanzar su objeto derivado de los distintos esquemas secundarios que el bebé tiene ya en su repertorio de conductas. Y aquí él va a hacer muchas exploraciones utilizando su boca, su vista, su tacto, entre otras cosas, siempre de manera coordinada. Ya utiliza todos sus sentidos para explorar. Logra hacer anticipaciones cada vez más complejas. Por ejemplo, cuando él ve que su mamá empieza a maquillarse y coge la cartera y todo eso, le empieza ya a llorar porque sabe que lo que viene después es que la mamá tiene que salir de casa. En cuanto a la imitación, se sigue manteniendo, y ya imita sonidos que no estaban en su repertorio antes, que no los había escuchado antes. Si es la primera vez, igual puede imitarlos. Imita de manera análoga el movimiento que observa. Por ejemplo, si le digo haga ojitos así y hago ojitos, él puede imitar eso. Aparece también la captación del espacio, ya se interesa por el movimiento de las cosas y se desplaza activamente hacia esas cosas, descubre la relación que existe entre los objetos en cuanto al espacio. Aparece también la causalidad mágico-fenomenológica, y el niño cree en la causalidad de las fuentes externas solo cuando intervienen con sus propias acciones. Después viene el subestadio de reacciones circulares terciarias. Este también se llama de experimentación activa. Está entre los 12 y los 18 meses. ¿Qué pasa con las reacciones circulares terciarias? Ya nuestro bebé aquí va insertando algunas variantes de manera intencional y clara, con un objetivo específico, a fin de evaluar los distintos efectos que se producen por esas variaciones. Entonces, supongamos que estamos jugando con unos carritos y con estos estamos realizando la reacción circular. Entonces el niño va a lanzar el carrito desde diferentes alturas para ver qué pasa. Lo lanza desde aquí, ok, desde acá, más arriba, y así sucesivamente. Listo, lo lanzará incluso sobre diferentes superficies, sobre la cama, sobre el piso, para ver qué pasa. Está explorando. La imitación es más activa, es más precisa, es deliberada cuando el niño quiere, ya no solamente cuando está repitiendo la otra persona en ese momento. Aparece la construcción del espacio, ya construye su grupo práctico de desplazamientos, pudiendo regresar por el mismo trayecto que recorrió antes y crear también trayectos alternativos. En cuanto a la causalidad, se enfrenta con el sistema de causas que son independientes de sí mismo, aunque él no esté ya dentro de las acciones, puede ya mirar cuáles fueron las causas. Aquí pues ya vamos mirando acerca de la conservación del objeto, que presenta ya facilidad con los trayectos visibles y dificultad con los trayectos invisibles. Mientras yo pueda mirar, por eso tenemos estos juguetes así con estas... aquí por ejemplo con estos huequitos para que él pueda mirar la trayectoria de la pelotita, y así logra encontrar los objetos escondidos, siempre y cuando él pueda ver la trayectoria que hizo el objeto. Después ya el subestadio final de 18 a 24 meses de inicio del pensamiento. Aquí viene ya la invención de nuevos medios a través de la combinación de los esquemas mentales que había tenido antes. Obviamente aquí ya es el final de nuestra etapa sensorimotora, ya da paso a la permanencia de la inteligencia, a la preeminencia, de la inteligencia preoperatoria, donde se destacará ya la representación simbólica, que esa será en cambio el logro del próximo estadio.
En este subestadio también existe la imitación. Son mucho mejores, la imitación es mucho más compleja, es diferida, eso es lo que hizo mamá ayer, anteayer, y él lo está repitiendo ahora. En cuanto a la comprensión del espacio, perfecciona un grupo práctico de desplazamientos, ya logra representar internamente sus propios desplazamientos en relación con los objetos del medio, así también como el lugar que van ocupando esos objetos en el espacio. En cuanto a causa y efecto, ya puede inferir los efectos determinados de una causa concreta que él puede generar, y él sabe qué pasa si lanza el peluche contra alguna superficie. Él ya puede inferir qué va a pasar. En cuanto a la simbolización, descubre la ficción a través del juego simbólico. Por ejemplo, empieza a arrastrar una cajita como si fuera un auto, entre otras cosas. Y obviamente llegamos al final, que entendemos ya la conservación del objeto. El objeto es permanente, el niño toma en cuenta los desplazamientos visibles e invisibles y es capaz de buscar el objeto cuando desaparece. En cuanto al desarrollo del estadio preoperacional, aquí ya tenemos niños de 2 a 7 años y es la segunda etapa de la teoría del desarrollo cognitivo según Piaget. Comienza alrededor de los 2 años cuando termina el estadio sensoriomotor, aproximadamente hasta los 7 años de edad. Los niños comienzan a participar en juegos simbólicos, aprenden a manipular símbolos. Piaget nos dice que no entienden todavía la lógica concreta, sin embargo. En cuanto a este pensamiento preoperacional, los niños son capaces de manipular la información mentalmente y de tomar el punto de vista de otras personas. Este es el logro final del subestadio preoperacional, el que ellos puedan mirar desde el punto de vista de los otros. El experimento utilizado es este que miran aquí, de las 3 montañitas, ¿verdad? Porque para mirar si los niños pueden mirar esto desde el punto de vista de la otra persona. ¿Cuál está más cerca, verdad? ¿Cuál está más cerca para él? ¿Cuál está más cerca para él? ¿Cuál es más grande? Y así. Al final de esta etapa, los niños pueden representar mentalmente ya eventos y objetos y participar también en el juego simbólico. Entonces aquí ellos ya podrán representar mentalmente un árbol y cuando escuchan la palabra saber de qué objeto específicamente se trata. Se vuelven cada vez más expertos en el uso de los símbolos y eso lo demuestran justamente en el juego simbólico. Tienen algunas características específicas esta etapa de aquí. La una es la centración, el egocentrismo, el juego simbólico, la representación simbólica, el animismo, el artificialismo y por último la irreversibilidad del pensamiento. Veamos de qué se tratan. La centración es la tendencia a centrarse en un solo aspecto de un objeto o en un solo aspecto de una situación a la vez. En cuanto al egocentrismo, pues obviamente el pensamiento y la comunicación de los niños son típicamente egocéntricos, giran sobre ellos. Esta característica se refiere a la incapacidad de ellos de ver una situación desde el punto de vista de otra persona y decíamos que justamente el poder mirar eso era el logro de esta etapa. A los 7 años deberían lograr hacer eso, ¿ya? El niño egocéntrico asume que otras personas ven, oyen, sienten exactamente lo mismo que él oye, ve y siente. Y por lo tanto, si mi platillo favorito es la pizza, yo no puedo entender cómo el platillo favorito de otra persona puede ser un ceviche, ¿verdad? Tiene que ser la pizza, porque pues eso es lo que yo siento. En cuanto al juego, cuando iniciamos esta etapa, a menudo se observan jugar niños en paralelo, es decir, están jugando en un mismo espacio de juego, sin embargo, no están compartiendo el mismo juego específico. El uno juega, qué sé yo, a los superhéroes, el otro juega a la casita. Están jugando en paralelo, juntos, pero no revueltos. El niño está absorto en su propio mundo privado, el habla es egocéntrica, incluso externaliza el propio pensamiento a través del habla. Empieza también aquí la representación simbólica, que es la habilidad de realizar una acción, una palabra, un objeto y representarlo algo distinto de sí mismo. El lenguaje quizás sea la forma de representación simbólica más clara, más obvia que muestran los niños más pequeñitos. En cuanto al juego simbólico, pues a esta edad se pretende que son ser personas que no son, por ejemplo, superhéroes, bomberos, juegan al papá y a la mamá. Pueden representar esos roles con apoyos. Los niños también pueden inventarse un compañero de juegos imaginario, por ejemplo, como este personaje de aquí de la película.
La otra característica que decíamos era el animismo, y esta característica específica es la creencia de que todos los objetos inanimados, como por ejemplo los juguetes, los objetos que existen en la naturaleza, poseen sentimientos, poseen intenciones humanas. En el mundo natural, por ejemplo, para ellos eso está vivo, tienen conciencia, tienen un propósito. Y si lanzamos una piedra, pobre piedrita, eso le duele, ¿verdad? Ok. En el animismo tenemos algunas etapas igual, de los 4 a los 5 años, de los 5 a los 7, de los 7 a los 9 y finalmente de los 9 a los 12, que es ya cuando el niño comprende que solo las plantas y los animales están vivos. En cuanto a la característica del artificialismo, es la creencia de que ciertos aspectos del entorno son fabricados por personas. Por ejemplo, ellos van a pensar que las nubes del cielo son fabricadas por alguien. Y por ahí alguna vez me puse a pensar, bueno, si yo pensara que las nubes fueron fabricadas por alguien, yo pensaría que fueron hechas por el señor que hace los algodones de azúcar. A eso es lo que más se parece. Y pues ese era el fabricante, según mi pensamiento. La irreversibilidad es la incapacidad de invertir la direccionalidad de una secuencia de eventos desde su punto de partida. Entonces, si ya vamos de ida, en esta edad no podemos ir de vuelta en el mismo proceso. Y eso sería todo en cuanto a estas 2 etapas, chicas. Espero que haya podido ser útil esta presentación. Les dejo también los PowerPoints. ¿Listo? Hasta luego y pues que tengan un resto de buen día.